Señores, muy buenas noches. Con la elegancia que me caracteriza, agradezco a Canamericana Televisión Misterios al atardecer ha llegado. de presentar en vivo y en directo Lo inesperado en los 105.7 105.7. años de la luna con la llegada del hombre. Esto me hace recordar a mi gran amigo Galileo Galilei cuando Tropical, Radio Tropical. Enciende tu vida. 105.7. Enciende tu vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más tanto de Misterios al Atardecer en Radio Tropical 105.7 FM. Muchas gracias por su sintonía y es tanto para aquí, para la radio, este programa, como asimismo para Misterio Infinito Perú, que es mi canal de YouTube. Esto se retransmite en distintos horarios a través de edenex.es. Edenex es la radio del misterio de Alberto Guzmán en España, ¿no? Libre en internet, en aplicación de Android, para donde quiera que estén ustedes alrededor del mundo. ¿Y a quién tengo ahora al otro lado de la línea? Pues al psicólogo Anselmo Acosta desde España. Desde las Islas Canarias, para ser más concretos, y si queremos concretar aún más, valga la redundancia, desde la isla de La Palma. ¿Qué tal, Anselmo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues estamos muy bien, gracias por estar en tu canal, en tu programa de radio. Y es un placer para mí y un honor pues poder contribuir a difundir pues un pensamiento crítico, un pensamiento que sea alternativo a lo que nos venden los medios y que podamos por lo menos poner nuestra gota de arena en dar un poco de luz a un fenómeno que creo que es que vamos a hablar esta noche, como es el fenómeno OVNI, ¿no? Así es. Anselmo, tú no solamente eres psicólogo, no solo te interesa investigar el fenómeno OVNI y otros fenómenos de lo insólito, sino que también, pues, has tenido, al igual que yo lo estoy teniendo por estas ocasiones, un programa de radio allá en La Palma. ¿Qué experiencia nos puedes contar para iniciar esto, ¿no? Sobre tu paso por Radio Murión, tengo entendido, allá en La Palma. Sí, vamos a ver, yo tengo un programa de radio, o tuvimos un programa de radio que se llamaba La Palma Dimensión Cero. Eso está hoy en un blog para la gente que lo quiera oír o que quiera oír algunos de los programas que allí hicimos y que tenía como objetivo pues hablar sobre los misterios de La Palma, que son muchos, pero también del resto del mundo. Y fue un programa de verdad que me enriqueció como persona y como aficionado a estos temas, ¿no? En realidad, como te he comentado antes de entrar aquí a tu programa, era un programa totalmente altruista, no profesional, donde nadie cobraba por editar o por realizar un programa de ese tipo, pero que realmente a mí me gustó mucho porque aportaba mucho conocimiento de las personas que allí fueron y que vertían sus opiniones en diferentes campos, ¿no? Ujú. Así es. Y dentro de estos campos, por supuesto, estaba la ufología, porque como también hablábamos antes de entrar al aire, por así decirlo, pues me estabas comentando que ya se conoce, ¿cierto?, las Islas Canarias por algunos casos ovni, como el de aquel que dijeron que era un misil décadas atrás y que formó una Claro. campana de luz en el cielo nocturno, pero que tú conoces concretamente ya en la isla de La Palma, dentro de ese archipiélago, algunos casos que son bastante inquietantes, bastante llamativos y que en muchos casos solamente son conocidos a nivel de Canarias o un poco a nivel de España, pero que no han saltado a nivel internacional y si lo han hecho ha sido de una manera no como lo mereciesen. ¿Por cuál te gustaría empezar? Bueno, vamos a ver, antes de empezar por hablar de algún caso, me gustaría en primer lugar decir que La Palma es un laboratorio ufológico y de fenómenos paranormales. Yo, antes de entrar en directo, te comentaba que es raro la persona que en la isla de La Palma no ha visto algún fenómeno anómalo o de carácter ufológico. Yo quería hacer un llamamiento, si hay personas que realmente quieren investigar
hay diferentes investigadores a nivel mundial, se quedarían cojos si no vinieran a La Palma a investigar la rica casuística ovni que existe en la isla. Tanto es así que hace unos días, antes de entrar a tu programa, una de las personas que yo conozco, a las 6 de la mañana vivió un fenómeno de carácter ovni muy cerca de donde vivía. Incluso tengo una grabación de él donde relata fotos cómo fue ese avistamiento. No podemos hablar en la isla de La Palma de un solo avistamiento ovni. Tenemos que hablar de muchos avistamientos ovni y de muchos avistamientos ovni que no son conocidos porque la gente por miedo al que dirán, no los dan a conocer. Los que salen a la luz, que son muchos, no son los más famosos. Hay muchos casos aquí que son a nivel local y que pueden llegar a ser tan famosos si se dieran a conocer como los que habitualmente se relatan, como el famoso, según dicen, entre comillas, misil que fue visto por media población de La Palma. Y yo ese día tuve la desgracia de no verlo, pero hay zonas como aquí, como Tazacorte, como los Llanos de Aridanes, que prácticamente la población que en ese momento estaba en la calle vieron ese fenómeno. Pero es que tampoco podemos quedarnos en ese fenómeno. Hay un montón de fenómenos que a nivel histórico se han dado y que también han sido vistos por miles de personas en la zona donde yo vivo, ¿no? Bueno, como tú dices, hay muchos casos, incluso centrándonos solamente en la isla de La Palma, ya no abarcando las demás islas, claro, que nos dan la idea, como también en otros países, en otras zonas de otros lugares, de otros países, mejor dicho, valga la redundancia. Por ejemplo, aquí en Perú se habla que en Chilca, que es uno de mis lugares favoritos y que regresando a Lima voy a ir de frente ahí, que si hay tantos fenómenos que van desde lo ovni hasta lo paranormal y a veces incluso combinan elementos de lo ovni con lo paranormal, lo cual te quema el coco aún más, o las famosas pérdidas de tiempo, o seres etéreos, hay una serie de cosas ahí que van desde eso hasta el chamanismo. Es una zona muy interesante, Chilca, y también otras regiones alrededor del mundo. Tratan de explicarlo diciendo que hay los que van más por el lado de las dimensiones, sea lo que sea que fueran esos, ¿no? Las dimensiones, que hay una especie de portal interdimensional. Y los que ya son más concretos, los que te dicen es que en el mar de Chilca, a 15 kilómetros en línea recta del Cerro Yaya, muy conocido y muy querido por mí, hay una base submarina de extraterrestres. Tengo entendido que en Canarias se aplica una explicación tentativa similar, ¿no? Que hay una base, que por eso es como un laboratorio. ¿Cómo va eso? ¿Cómo nos puedes explicar eso? Vamos a ver, en la isla de La Palma hay una zona que se llama el norte de la isla, ¿no? Tenemos una isla en forma de corazón, que está al lado del Sáhara, que son unas islas que conquistaron los españoles hace muchos siglos, y en el norte de la isla es el lugar de la isla de La Palma donde más fenómenos ufológicos se han dado. Hasta tal punto que muchos contactados y muchas personas que viven en esa zona durante mucho tiempo han visto objetos saliendo del fondo del mar, ¿no? Entonces hay muchos contactados que dicen que al norte de la isla hay una base ufológica, de ovnis, ¿no? O una base dimensional. Como es obvio, estamos hablando de teorías no comprobadas, porque en verdad yo te digo una cosa, el fenómeno ovni, quien niega el fenómeno ovni hoy en día, con la enorme cantidad de información, de testigos que hay, es poco menos que un iluso, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, el gobierno americano hace poco acaba de desclasificar los primeros casos ufológicos, no sé si tú lo has visto, ¿no? Sí, sí. En los que se ven aviones persiguiendo a estas naves
y a su vez filmándolas. Bueno, eso solamente es la punta del iceberg de un fenómeno que hoy ningún gobierno del mundo niega. Por tanto, donde fallamos es en la interpretación del fenómeno. Ahí nos perdemos. Puede ser una base, puede serlo. Puede ser un cambio dimensional que ellos aprovechan para saltar a nuestro mundo, o a los lugares, o a diferentes lugares del planeta, pueden serlo. Como puede ser el Triángulo de las Bermudas, o como puede ser diferentes triángulos que hay en todo el mundo, no solamente los más conocidos. Sí te digo que cuando yo investigo el fenómeno no lo puedo desligar del tema del contactismo ovni, de personas muy abundantes en la isla con las que yo me he ido topando, que supuestamente dicen contactar con estos lugares, con estos seres, incluso entrar en esos supuestos lugares. Estamos hablando del plano cognitivo, del plano mental, y ahí la mente puede jugarnos muy malas pasadas. Ahora, que el fenómeno como tal existe y que hay personas que interpretan que eso puede ser base de ovni, puede serlo. Pero ¿quién tiene la verdad aquí? Yo creo que nadie. Exactamente, ni siquiera los propios testigos, porque como también conversábamos antes, eh, hay muchos casos en los que yo estoy convencido, o digamos casi convencido, digamos que me inclino más a pensar que son casos reales, tampoco puedo probar que lo sean, pero Claro, algo, la claro. intuición y los datos me dicen que ahí hay algo que no es simplemente que me quieran engañar o una Claro. fabulación, que son casos que realmente ocurrieron. Pero yo siempre trato de distinguir entre el hecho y la interpretación de ese hecho y del mensaje que ese hecho trató de comunicarte, ¿no? Por ejemplo, el caso de los contactados, que ya lo acabas de mencionar, puede ser, ¿no? Para no mencionar casos que ya he tocado en el canal, que Claro. pues a unas personas se les presentan unos seres que dicen que vienen del planeta Clarión, digamos, del planeta Acrón, y Apu. les dicen que ese es un mundo gigantesco, más grande que el propio universo, que Jesús era de Acrón, que no sé, que Gutenberg era de Acrón, que Lutero era de Acrón, u otras cosas más supuestamente reales sobre la historia de la Tierra. Y entonces la gente, obviamente, por el shock de que ves pues unos seres altos o bajitos cabezones, pero algo distinto a ti que irrumpe en tu realidad en el momento menos pensado, y que te habla directamente y te hace sentir un poquito importante también, porque muchos Claro. contactados terminan creyendo como que son una serie de elegidos, pues entonces les crees toda la historia, porque dices, yo estoy viendo, este es real, entonces este sabe más que yo, este viene en su nave Claro. ultra tecnológica, así que si me dice que viene de Acrón y que en Acrón está Jesús, es cierto, ¿no? Y no lo pasan por el tamiz de Claro. su pensamiento crítico, y yo creo que ahí está el problema, porque puede ser que efectivamente, no sé si vendrá de Acrón o de Zeta Reticuli, hay un ser ahí que no es humano, pero todo lo demás debe ser puesto en duda, desde mi punto de vista. Algunos me odian por eso, porque dicen, no, que Vamos a sí, ver, que es así, pero bueno. yo he analizado muchos vídeos, como te comentaba, por internet, Uh-huh. y los he hecho teniendo en cuestión una serie de variables psicológicas que como psicólogo, pues yo aplico a la hora de analizar algo, ¿no? Y yo veo que la mayoría son falsos. Uh-huh. O sea, ¿qué ganancias tiene una persona que dice haber estado en una nave, que se comunica con ellos? Pues tiene muchas ganancias. Una persona que socialmente es un desconocido, de repente lo invitan a congresos, viaja a países, conoce gente. Es decir, para mí la mayoría de contactados hoy, para mí la mayoría de contactados, Uh-huh. o una gran parte de ellos, no son auténticos. Y con su propio discurso, analizándolo, simplemente te das cuenta de que lo que cuentan no es real. También hay enfermedades de carácter patológico que distorsionan la realidad, una esquizofrenia, una alucinosis, un trastorno bipolar, una esquizofrenia. Yo conozco esquizofrénicos
que dicen que hablan con seres de Sirio cuando le dan las crisis, ¿no? O que son seres de otro planeta cuando tienen las crisis. Es decir, tenemos que distinguir muy bien lo que es un problema de carácter mental a lo que es digamos, una mentira, una fábula que lo único que busca es tener una relevancia social que de otra manera pues la persona no tendría. Por tanto, a la hora de analizar un caso OVNI, un contactado, una experiencia ufológica, hay que estudiarla o hay que, digamos, investigarla desde muchas dimensiones. Una es la psicológica, otra es la antropológica, otra es el campo de las creencias de las personas, otro es, digamos, el arquetipo mental de esa persona en el medio en el que se desarrolla. Si estudiamos la persona desde una sola dimensión, nos equivocamos. Por tanto, yo como psicólogo, a la hora de estudiar un caso y de investigarlo de manera científica, digamos que lo veo desde muchas dimensiones. Una sola, seguramente me equivocaría, ¿no? Así es. Justamente, y aprovechando que eres psicólogo y has mencionado la esquizofrenia, aunque nos estemos abriendo un poco del tema, pero siempre estamos hablando igual del fenómeno OVNI, Claro. hay un asunto, hay un caso que yo conocí, una persona relativamente cercana, o bastante cercana a mí en el pasado, ya falleció, que había sido diagnosticado con esquizofrenia, de hecho estaba medicado para la esquizofrenia y mientras estaba bajo medicación era una persona completamente normal, un hombre muy afable, una persona que hasta ahora, aunque ya falleció, le guardo un cariño muy especial, pero ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que él decía, sobre todo cuando estaba sin la medicación, que había visto, o sea, sabía de una casa abandonada que había en el barrio, ¿no? Y que ahí había visto a una señora a la que describía con pelos y señales, ¿no? Completamente, la señora es así, asá, todo. Y que además decía que este espíritu, o lo que fuese, estaba en determinados momentos en el techo de la casa, hablando, susurrando, y como es una casa antigua que tiene una claraboya, desde ahí lo miraba, ¿no? Cuando esta persona visitaba mi casa, cosas así. Y la gente, pues nosotros lo que decíamos, bueno, quizá no está medicado, se le ha salteado la medicación, entonces está pues teniendo estas alucinaciones auditivas y o visuales. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando en varias ocasiones en las que pues él decía eso, hubo gente que no tenía esquizofrenia, gente que ni siquiera sabía de esto, gente que venía de visita, incluso yo, que cuando él decía, vas a escuchar ahora unos pasos, porque me ha dicho que está arriba, y escuchábamos pasos en el techo, que era un techo de casa antigua de madera, y efectivamente escuchábamos pasos, sentíamos como cuando tú sientes que alguien te está mirando en la nuca, y además averiguamos, a mí se me ha dado lo de la investigación desde chiquillo, estoy hablando cuando yo era adolescente, bueno, que en esa casa que él decía que había una señora y que estaba deshabitada de hacía décadas, había vivido efectivamente una señora con las características que él mencionaba. Entonces, él falleció poco después y yo siempre me quedé con la duda. ¿Estaba esquizofrénico verdaderamente? ¿O es que era una persona especialmente sensible a la que habían medicado por equivocación? O sea, desde ahí yo me planteé la duda de cuál es el límite entre el trastorno mental y lo que le llaman la sensibilidad para los hechos extranormales, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que expones un tema muy delicado. Hay muchas personas que son, digamos, mediums, que tienen la facultad de percibir esa realidad espiritual, en la cual yo creo y estoy plenamente convencido de que esa realidad existe y de que el día que tengamos que partir vamos a ir hacia realidad. Una realidad muchas veces mal entendida, mal comprendida, mal interpretada por las religiones, pero es indudable que hay muchas enfermedades que se diagnostican como enfermedades mentales cuando en realidad son personas que tienen o que han nacido con ese don,
pero como culturalmente cuando una persona tiene ese don, ya automáticamente se le cataloga de esquizofrenia, cuando realmente no es así. Ahora, es evidente que la línea que separa el mundo de la esquizofrenia del otro mundo es muy delgada. Es decir, un esquizofrénico puede llegar a ver personas que le hacen daño cuando no es real, seres que le hacen daño cuando no es real, alucinaciones auditivas, visuales y auditivas cuando no es real. Entonces, lo único que podemos tener presente es constatarlo con hechos. Si una persona que tiene ese don dice que en una casa ha visto algo y luego eso queda refutado por personas que han vivido allí o que han visto cosas parecidas, pues ya no estamos hablando de una esquizofrenia, ya estamos hablando de una facultad que es muy diferente. Así Es es. decir, que la esquizofrenia es una enfermedad muy grave, a nivel de psicología es de las más graves que hay. No tiene cura, mueres con ello y tienes que medicarte, porque la medicación es lo único que te puede permitir vivir una vida normalizada y que no seas un peligro para ti mismo y para los demás, ¿no? Y hay muchos síntomas, alucinaciones, pobreza física, es decir, a nivel de que no te cuidas, de que aislamiento social, no te relacionas con los demás, o cuando lo haces de manera agresiva. Es decir, hay un conjunto de sintomatología que ahora no voy a exponer aquí, que caracteriza las enfermedades esquizofrénicas y que nada tiene que ver con las facultades. Pero es una delgada línea. Personas que nunca han sido esquizofrénicas, pero que tienen la facultad y han sido diagnosticadas como esquizofrénicas cuando no lo son. Sí, con ese caso me quedó muy en claro, ¿no? Porque hasta antes de ello, hasta antes de descubrir esas cosas y también de que muchos percibimos esas cosas, es como que pensábamos, no ha tomado su pastilla, entonces nos está diciendo cosas que no existen en la realidad, ¿no? Y también he sabido de otros casos así, incluso yo, cuando sabes que soy trabajador social, cuando hice mis primeras prácticas, no fui practicante, que creo que en España le llaman becario, en el tercer Sí, año de la becario, carrera, te conté que igualmente. en el cuarto año estuve en una ONG, pero en el tercer año Sí, de la carrera estuve en un hospital psiquiátrico como practicante de un pabellón en específico. Y ocurrió que justamente era un pabellón de farmacodependencia, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, estaba yo conversando con la psiquiatra y apareció pues totalmente con los ojos como platos una persona que recién había ingresado y empezó a decir, doctora, no he podido dormir porque en mi habitación al frente me ha despertado una luz y cuando he abierto los ojos he visto una persona parada, luminosa, que ha saltado al piso y ha desaparecido. Y antes de eso escuchaba como que golpeaban la cabecera de mi cama con puños y yo estaba espantado, pegó un grito, todos lo mandaron a parir, ¿no? Pero quedó así. Y la doctora lo que dijo es, no se preocupe, es parte de su síndrome de abstinencia, tiene que medicarse, claro, calme y todo lo demás no le va a volver a pasar. Y cuando se fue, nunca voy a olvidar que la médico, la psiquiatra me dijo, definitivamente existe algo después de la muerte, me dijo. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿No? Haciéndome loco. Y me dijo, lo que pasa es que en esa habitación y paciente que duerme en esa cama, año tras año, mes tras mes, le pasa lo mismo. No sabemos si antes acá ha habido un hecho luctuoso, no sabemos si muchas décadas atrás aquí algo ha pasado, pero obviamente yo no se lo puedo decir porque le refuerzo el miedo. Entonces, lo único que me queda es claro, decirle es tu síndrome de abstinencia, calma, porque solo les pasa una vez. Es como que le dieran la bienvenida. Una bienvenida macabra, ¿no? increíble. Pero vamos. Entonces, esa es la otra cosa que me creo que quedó clarísima. Yo eso lo Incre- recuerdo increíble. perfectamente. Sí, sí. Hombre, vamos a la esquizofrenia, mm, te abre, generalmente los que son esquizofrénicos suelen tener esas facultades ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora, es evidente que la mayor parte de cosas que ven los esquizofrénicos son alucinaciones Uh-huh. y hay determinados casos, como el que me acabas de contar, que es más bien
personas que tienen facultades que están enfermos de esquizofrenia y que pueden ver ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual está ahí, nos interrelacionamos con él, percibimos cosas cuando se muere alguien, un ser querido, ¿no? Yo, por ejemplo, se murió hace unos meses mi padre y yo lo siento muy cerca de mí. No siento que se haya ido, o sea, lo siento cerca de mí. Y en cambio hay gente que se han muerto familiares y no siente lo mismo que yo. Es decir, todo lo que pasa por el plano mental, pues da lugar a diferentes tipos de interpretaciones, ¿no? Y lo que diferencia un fenómeno de otro tiene que ver mucho con el estado mental de la persona, con las facultades que la persona tiene, con el trabajo interior que esa persona ha hecho consigo mismo, de autoconocerse, de autorrealizarse y de conocer a los demás. Y todo eso se suma, pues, a tener o no ese tipo de facultades. Las facultades es un arma de doble filo. Igual que te puede ayudar a evolucionar como persona, también mal canalizado te puede llevar a una enfermedad psíquica. Así es. Bueno, hemos Eso. tenido este gran paréntesis para hablar de estas cuestiones aprovechando tu profesión de psicología y ahora sí pasemos a los misterios ufológicos de la isla de La Palma. Como repito, tú has dicho que en La Palma hay mucho que decir de ufología, tanto que nos daría programas enteros y estaríamos aquí hasta pasada la medianoche, quizá, pero centrémonos de momento porque podría ser nuevamente que hablemos, no sé si ya para el programa de radio, pero en todo caso sí para mi canal y que de ahí saldría en Edenex también, sobre algo dentro de todo ello, los casos más representativos con los que nos puedas hacer entender qué es lo que pasa en La Palma. Elige si quieres 2, 3, 4 casos, los Vamos a que ver, te parezcan. voy a empezar a nombrar los casos que yo he investigado. Lo Excelente. que yo personalmente en estos últimos años que llevo como aficionado al tema OVNI, investigador, he investigado. Me llamó mucho la atención de un caso que yo investigué en el norte de la isla, en ese lugar donde muchos contactados dicen que hay una supuesta base UFO, y este fue el caso de dos pescadores que una noche, creo que fue en el verano, de periodo año 90, no me acuerdo concretamente la fecha, pero que yo fui a investigar. Yo me desplacé al norte de la isla y hablé con ellos, hablé con uno de las personas que habían tenido el fenómeno. Fue tan famoso que fue investigado por un famoso investigador que ya murió, ya falleció en Canarias, que se llama Paco Padrón, un referente a nivel nacional en cuanto a investigador. Y fue tan famoso el caso que salió en muchas televisiones públicas de toda España. Y estos eran unos pescadores que estaban pescando y de repente vieron una enorme bola de luz a medianoche. Estaban como cogiendo cosas de la costa y esa bola de luz fue caminando por la costa y se aproximó a ellos. Y fue tanto el miedo que cogieron, porque se asustaron, estaban solos en un lugar donde para llegar al coche tienes que subir una enorme pendiente caminando, mínimo 40 minutos subiendo, ¿no? Que huyeron de la zona despavoridos. Y entonces fueron objeto de burla por parte de las personas del municipio, se reían de ellos, que luego al final optaron por ya no hablar más del tema, ¿no? O sea, yo fui el último de los investigadores que habló con él. Yo en esa época tenía un programa de radio en una emisora que se llamaba en esa época Radio Valle, en un programa que se llamaba El Candil, y entonces me llamó mucho la atención cómo aquellas personas habían vivido algo que fue una experiencia extrema, que les había causado un enorme terror, que habían sido creídos por los investigadores por el impacto emocional que el fenómeno tuvo en ellos, que fue pues motivo de investigación de muchas personas, entre ellos pues,
me incluyo, ¿no? Curiosamente, una de esas personas años después, poco tiempo después, murió de cáncer. Y yo te comentaba que muchos testigos que han sido testigos del fenómeno mueren, curiosamente, de cáncer después de haber tenido el fenómeno. Ujú. Porque es posible que esas naves que vienen aquí, esos supuestos objetos que vienen o de otras dimensiones o de otros lugares del universo, pues tengan algún tipo de energía radiactiva que de alguna manera perjudica a los seres vivos y a los seres humanos. De hecho, yo he leído muchos casos donde estos seres o estas naves siempre evitan que se aproximen a esos objetos porque causan problemas de salud. Tenemos un montón de casos en Brasil, en todo el mundo, en Ecuador, en Perú, donde en España, en la península, aquí en Canarias, donde el hecho de estar en contacto cercano con las naves produce enfermedades, quemaduras, y a largo plazo pues puede producir enfermedades como cáncer debido a que son objetos que tienen radiación. Luego, hubo otro caso que me llamó mucho la atención. De los casos que yo he estudiado, esto ocurrió en Garafía, en el norte de la isla, en esa zona de máxima actividad ufológica que antes relaté, y era una familia que a plena luz del día vieron un enorme objeto sobre un árbol. Tenían, no sé si ustedes conocen ahí el níspero, el nisperero, Claro, claro. lo conocen, ¿no? Porque yo no sé cómo se puede llamar en tu país el níspero, ¿no? Aquí la planta se llama nisperero. Bueno, a plena luz del día, en esa zona máxima ufológica en la isla, apareció una enorme nave que quemó el nisperero, quemó incluso la tierra donde estaba, a pocos metros de los testigos, y fue una experiencia que, bueno, que a mí me impactó porque yo fui a la zona a verla, ¿no? Y efectivamente había un enorme círculo quemado y pude constatar cómo ese árbol se había también en la parte superior quemado por esa radiación de la que hemos hablado, ¿no? Entonces fueron uno de los dos casos que más atención me llamó, o sea, y que yo he investigado, ¿no? De los que recuerdo fueron los más impactantes, ¿no? Luego, si te vengo a nombrar casos de que si entras a mi blog, verás que creo que allí tengo un montón de fotos de personas que a plena luz del día han sido testigos y han sido capaces de fotografiar esos objetos pues sobre las casas, sobre los hogares donde ellos viven, ¿no? Hay también un lugar donde ha habido muchos fenómenos, y cuando han ocurrido han sido fenómenos de una dimensión bastante fuerte, que es en un parque que hay aquí, que es una caldera, que se llama la caldera de Tauriente, es un parque nacional, y ahí pues hay muchas personas que han visto sobre todo famosas esferas luminosas, como he comentado al principio, en esa zona, ¿no? Son como especies de naves en forma de luz que están allí pues analizando, digamos, la bioquímica, la fauna del lugar, ¿no? Ujú. Entonces son Pero así los casos que más me han llamado la atención. Hay muchos más, hay un podríamos estar... caso, hay un caso en concreto que tú me mencionabas también antes del programa, que a mí me sorprendió, es como para poner eso de título, ¿no? A La ver, persona a la que tras un avistamiento ovni le cambió el RH de la sangre. bueno, sí, es un ¿Cómo fue caso, eso? vamos a ver, es un caso muy conocido aquí en Los Llanos, donde yo vivo. Es una persona que ha trabajado en algún medio de comunicación, que es una persona que no busca fama, no busca notoriedad pública, más bien lo que busca es que no se hable mucho
mucho de él, pero fue un caso que según él le ocurrió y según él, pues, hubieron testigos que así lo atestiguan porque estaban ese día con esta persona. Bueno, el caso comenzó de escueto, ¿no? Eso fueron una noche al norte de la isla. Volvemos siempre a nombrar el norte de la isla como fenómeno ufológico de máxima actividad. Fueron supuestamente a ver si surgía el fenómeno, porque muchas personas aquí son muy aficionadas al fenómeno OVNI, suelen ir al norte de la isla, quedarse en el norte, acampar, llevar tiendas de campaña, y al parecer estas personas fueron a un lugar del norte, en Garafía, y tuvieron un contacto. Lo que pasa que, como muchas veces ocurre con el contacto OVNI, no recuerdan nada. Lo único que recuerdan fue que cuando se fue a hacer una prueba de análisis, vio sorprendido cómo su RH le había cambiado. Y ahí me quedo en el relato, me quedo en que la persona que lo cuenta es una persona de la máxima seriedad, que no quiere ningún tipo de notoriedad pública ni publicidad pública, y que es una persona muy seria. Es decir, que pudo haber ocurrido. Sí. Si analizamos, por ejemplo, el famoso libro del viaje interrumpido, no sé si tú lo has leído. Sí, es el de del primer caso de abducción, el de Betty y Barney Hill. Betty Hill y Barney Hill. Exactamente, en Estados Unidos, color, claro. En Estados Unidos, 1962 creo que fue, 61, 62, cómo a través de una hipnosis pudieron recordar un famoso caso de abducción a través de un psiquiatra famoso llamado el doctor Simón, que fue el que pudo rescatar de su memoria a través de la hipnosis un caso de abducción. Cuando estas cosas ocurren, como el que le ocurrió a esta persona, ya estamos hablando no solamente de un contacto, estamos hablando de una supuesta abducción. Y cuando hablamos de abducción, hablamos de manipulación, hablamos de forzar a una persona a una serie de experimentos por parte de estas personas. Tenemos un caso famoso, que es el famoso de Travis Walton, que fue un caso de abducción en la que hubo testigos. No sé si tú lo conoces, el famoso caso Travis Walton, creo que se pronuncia así, que luego se hizo una película de un hecho real. O sea, como otras personas vieron a una persona, unos compañeros de trabajo que venían de cortar árboles, vieron como un compañero se aproxima a una nave, esta persona es introducida dentro de la nave y aparece una semana después y comienza a relatar todas sus experiencias de carácter de abducción. O sea, es algo que está ocurriendo, es un fenómeno que ocurre y que es rescatado a través de la hipnosis clínica, porque lógicamente cuando estas personas viven la abducción no recuerdan nada. Necesitan de la hipnosis para poder recordar lo que ellos vivieron. Posiblemente a esta persona, si la pudiéramos hipnotizar, podríamos obtener la información de abducción que yo creo que tuvo en esa acampada que tuvo al norte de la isla. Por lo menos es lo que él comenta. Él comenta que hay un periodo perdido, un periodo que no recuerda nada, pero que sí recuerda un hecho físico, es el cambio del RH. Entonces, yo lo dejo ahí, no tengo pruebas científicas para indagar en ese caso, porque ya te digo, la persona no quiere, y yo lo dejo ahí. También conozco otro caso de una persona que iba de aquí a Portonao, a un municipio concreto, y de repente sale una hora y aparece en el municipio
3 horas después. Los famosos lapsus de tiempo, El tiempo perdido. o tiempo perdido, como lo quieras llamar, pero que la persona no recuerda. A lo mejor tiene una explicación de carácter psicológico que yo hoy por hoy desconozco, o no, o puede ser un caso de adopción. ¿Quién me dice a mí que muchas de las personas que nunca más vemos en el planeta, que de repente desaparecen, que no dejan rastro, se puedan, digo yo, interpretar por casos X de adopción? Es que no lo sé. Claro, así es. En todos los países del mundo, cada Desaparecen gente año, todos los cada días. mes, cada día desaparecen miles y miles de personas de las que no se encuentra rastro. Como dicen, un porcentaje Claro. puede ser atribuible a crímenes, a cosas incluso más terribles, si cabe, pero hay una gran cifra que sencillamente se desvanecen, ¿no? Por no contar que también hay experiencias en los bueno, he leído un poco de ello, recuerdo lo leí en una revista Karma 7 que existía hace muchos años, Sí, de estos casos en los que hay testigos que ven a una persona que está andando por un lugar y de pronto, plum, como si la tierra se lo hubiera tragado, o incluso llegan a escuchar como su voz lejana, como si hubiese ingresado, digamos, en un mundo paralelo que se va alejando del nuestro, y este tipo de cosas. Entonces nos podemos estar enfrentando, claro, a abducciones que no tuvieron un final feliz porque nunca los regresaron, o los regresaron en un lugar en el que se perdieron, o directamente que pasaron a otros, como dice sobre todo la gente de la New Age, ¿no? A otros planos. Entonces, ahí aquí estamos simplemente especulando. Y quizá finalmente podríamos quizá culminar o al menos ya pasar una siguiente fase de la conversación, un poco quizá rememorando algunas experiencias tuyas propias. No solo ahora que las hayas investigado, sino que yo sé, ya lo hemos conversado también, que tú has tenido experiencias ovni en carne propia, por ti mismo. bueno, ¿Cuáles fueron esas? bueno, nunca me gusta relatar mis experiencias personales, que fue lo que me ha llevado a investigar en el campo ufológico. Es un campo que me apasiona. Bueno, estamos hablando, yo tenía 14 años, nos íbamos a ir al norte de la isla con un grupo de personas. Tengo que recordar que yo a esa edad nunca he bebido, nunca he fumado. La gente que iba conmigo era gente que tampoco ni fumaba ni bebía, que era gente sana. Entonces recuerdo que íbamos a ir al norte de la isla, pero ocurrió que estaba muy nuboso, que había niebla, y nos fuimos a una playa que hay aquí, cerca donde yo vivo, que se llama el Charco Verde. Y entonces yo, claro, yo en esa época era un incrédulo, me reía de estas cosas, no creía en nada. Y recuerdo que de repente vimos como una luz en el mar, que inicialmente creíamos que era ovni. Habían como unas ocho personas conmigo. De esas 8 personas, hoy una, por ejemplo, sé que es catedrático de una famosa universidad de aquí, en psicología, que fue también testigo del fenómeno. En fin, de esas 8 personas todos vimos el fenómeno, no nos pudimos esconder. Y entonces de repente vimos cómo esa luz que creíamos inicialmente que era un barco, comienza a subir, comienza a subir, comienza a hacer movimientos verticales, horizontales, vamos. Y de repente esa luz se aproxima poco a poco y lentamente a nosotros. Ya nosotros nos íbamos a ir, estamos incluso yéndonos de la playa, cuando de repente a pocos metros de nosotros, encima de los coches, vimos una enorme nave con ventanas, vimos seres que nos estaban mirando desde esa ventana y todos nos quedamos como paralizados. No de terror, nadie tuvo miedo. No hubo miedo, no hubo terror.
hubo mucha tranquilidad, era de madrugada, eran como las 3, las 4 de la mañana, y de repente, como si estuviéramos en shock, yo creo que es la palabra, muy concentrados en lo que estábamos viendo, vimos como ese objeto comienza a elevarse, enorme, enorme, como un campo de fútbol o más, y vemos que se pierde en la lejanía, y luego observamos cómo dentro de ese objeto venían otras pequeñas naves y se introducían en el objeto mismo, ¿no? Y cuando se acabó de introducir todos los objetos en esa nave, vimos cómo esa nave se fue a una velocidad enorme. Vamos, no dejó rastro, desapareció en segundos. Y bueno, a raíz de esa experiencia, yo comienzo a investigar el fenómeno OVNI y todos mis planteamientos filosóficos, mis incredulidades, mis burlas, porque en aquella época era, como soy ahora, un ignorante del fenómeno, ¿no? Con la única salvedad de que ahora creo en el fenómeno como experiencia universal, que lo ve miles, millones de personas. Pues en aquella época yo dejé de ser incrédulo a empezar a leer, a investigar lo que realmente ocurría con este fenómeno. Y tanto es así que estuve 2 meses prácticamente como en shock. Y las personas que vimos el fenómeno, nos ocurrió exactamente lo mismo. Estuvimos mucho en shock, ¿no? O sea, no nos podíamos creer lo que habíamos vivido. Entiendo, Anselmo. En primer lugar, las gracias porque me hayas confiado y nos hayas confiado a la audiencia del programa esta experiencia tan delicada, sobre todo porque tú mismo has dicho que no es de tu agrado contar experiencias propias y yo te entiendo. Gracias por haberla compartido nuevamente. Y hay algo también que quiero dejar en claro, ¿no? Como una cuestión que siempre he tenido en la cabeza conforme pasa el tiempo, y es que yo también he tenido, a mí la vida me ha conducido a interesarme por estos temas porque yo de niño he vivido en una casa donde pasaban y pasan fenómenos paranormales. De ahí visitaba mucho la casa de un tío en la zona del centro histórico de Lima, donde también pasan hechos ya, como decimos aquí, rochosamente paranormales, o sea, desvergonzadamente paranormales, ¿no? Dicho de otra manera. Entonces, viendo esas cosas, y muchas personas también les pasará, pero se cierran, seguro dicen, no, me pareció. Pero en mi caso yo siempre he tenido mente abierta, también me viene de familia, y he tenido siempre la idea de que esas cosas existen, y obviamente ya esto me ocurrió cuando era niño, cuando era adolescente, etcétera, y también le pasaba a otros parientes, a gente que iba a visitar a la casa. Entonces uno ya decía, esto ya no es que yo esté mal, sino que hay gente externa incluso que sin decirle nada ven tal cosa y comentan, oye, ¿qué fue eso, no? Y es como que la vida te va llevando por estas sendas. Uno no le elige, te elige el misterio a ti, por decirlo, aunque suene muy, muy poético, ¿no? Y hablando de eso, pues, bueno, yo tampoco soy de ser muy autorreferente en estos temas, y yo creo que muchos de los que hemos terminado en estos caminos, aunque no lo cuentan, seguramente por temor, qué sé yo, a que los vean como que ya están, digamos, con la mente puesta, con las anteojeras de que esto tiene que ser cierto porque lo mío fue cierto, y creo que por eso muchos no hablan de estos temas, aunque los hayan vivido, pero estoy seguro que por lo menos una porción significativa de los que investigan el misterio es porque han tenido una experiencia de este tipo en la infancia, en la niñez, en la adolescencia o en la juventud, y les ha conducido a eso. O sea, es el fruto de esa primera semilla, ¿no? Me confirma más cuando tú me lo cuentas. Vamos a ver, el problema que tenemos hoy en la ciencia es que dentro de lo que es el paradigma científico actual, no existen herramientas para poder estudiar los fenómenos paranormales. ¿Por qué? Porque el paradigma científico se basa en un conjunto de teorías y de métodos. Por ejemplo, ¿cómo podemos analizar en un laboratorio, con lo que ello implica, el estudio de las variables, el fenómeno OVNI?
cuando es un fenómeno que se da de manera aleatoria, entre comillas, en la vida cotidiana de los seres humanos. O sea, no podemos controlar el fenómeno ovni y muchos fenómenos paranormales. El único fenómeno que se ha venido a controlar un poco es el tema de la telepatía y de algún tipo de curación mediúnica que han habido, que están habiendo, donde sí podemos medir ciertas variables. Pero el problema es que tenemos una ciencia que carece de herramientas para estudiar científicamente los fenómenos que están ocurriendo hoy a nivel planetario, ¿no? Uno es el fenómeno ovni. Otro, por ejemplo, pueden ser las SM. Otro puede ser, que te digo yo, los fenómenos paranormales asociados a casas encantadas. Es decir, no hay herramientas. El paradigma científico niega ese tipo de cosas porque no los puede someter a un laboratorio y medir las variables que producen el fenómeno. Y por eso lo niegan. Pero son unos ilusos, porque el fenómeno se da. El fenómeno está ocurriendo en este momento, en cualquier lugar del mundo. Tanto fenómeno ovni, fenómeno paranormal, fenómeno mediúnico, fenómeno de curación mediúnica, fenómeno DSM, de personas que mueren y vuelven a la vida. En fin, hay un científico que se llama, un científico holandés, a ver si me acuerdo del nombre, porque es un famoso cardiólogo, Van Lommel, ¿no? Creo que es el nombre de él, ¿no? Me suena en algo. Tiene un libro que se llama Conciencia más allá de la vida. Ah, ok, ya. Pim Van Lommel se llama, ¿no? Que me perdonen los holandeses si lo pronuncio mal, pero yo soy español. Sí, yo también soy malísimo para los idiomas, por eso no lo pronuncio. Solo digo, lo recuerdo, pero chitón, no lo digo, sí. No hay problema. Pero bueno, esto es un famoso cardiólogo que a raíz de resucitar a muchas personas, estas personas le comienzan a comentar experiencias que han tenido en el más allá. Y entonces él tiene escribió un libro que es interesante, que estoy leyendo, estudiando, donde recopila parte de esa información. Y en ese libro da datos científicos de cómo estas personas que vivieron ese fenómeno de SM, de experiencias cercanas a la muerte, pues ven detalles que la mayoría de los que estaban resucitándolo no veían. Como por ejemplo hay un caso, creo, de una persona que perdió la dentadura y cuando él vuelve les pide la dentadura y prácticamente los médicos no sabían dónde la habían puesto, se había perdido. Y entonces él comienza a comentar que esa dentadura estaba en tal gaveta, en tal sitio, y fueron los médicos, las enfermeras a buscarlo, y curiosamente la dentadura de esta persona se la habían puesto allí, porque para resucitar a una persona, si tiene una dentadura postiza, pues se la tienen que quitar, ¿no? Claro. Es decir, que hay tantas evidencias, desde incluso los médicos, que no podemos hacer como hacen los científicos, negar algo que los seres humanos están viviendo, desde muchos aspectos. La SM es una, la ufología es otra, pero hay un enorme abanico de investigación en diferentes campos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que como muchos dicen, y yo me vuelvo cada vez más afín a esa teoría, que podríamos, o sea, hay una serie de asuntos, ¿no? Me acuerdo de un autor español, justamente Marcelino Requejo, si no me equivoco que tiene un libro Más allá de lo sobrenatural, donde él, pues, lo que recopila son esos hechos malditos dentro de lo maldito, ¿no? En los que los investigadores más ortodoxos, incluso los no tanto, los dejan de lado porque son tan extraños que dicen
se han vuelto como los científicos, ¿no? Que todo lo quieren poner en compartimentos estancos, entonces ellos también tienen sus cajitas. Claro. Fenómeno ovni, separadito, fenómeno paranormal, separadito, fenómenos de la mente como la telepatía y separadito, qué sé yo, fenómenos mediúmnicos, pero todo tiene su, Claro. su cajita. Y si algo no se calza, lo desechas porque dices, esto no puede ser porque no lo puedo calzar, ¿no? Entonces, este es un libro muy interesante, yo no lo he comprado aún, lo voy a comprar llegando a mi ciudad, lo voy a encargar, pero recuerdo que él hizo ¿Cómo se llama? una entrevista, creo que Más allá de lo sobrenatural, de Marcelino Requejo. Recuerdo que él hizo una entrevista, si no me equivoco, en Espacio en Blanco, ¿no? De Miguel Blanco en Radio Nacional de España, Sí, muy bueno. hace ya un tiempito, y él mencionaba algunos casos de ejemplo de estos absurdos, pero que a muchos nos pueden haber pasado, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque estos casos justamente pueden ser la prueba de lo que yo creo, que es que hay un fenómeno y también tiene algo que ver con la teoría de la distorsión de Caravaca, ¿no? Que hay un fenómeno que subyace, pero se nos muestra de distintas maneras, ¿no? Nosotros creemos que esto es fenómeno ovni, pero en realidad puede ser el mismo fenómeno que en otra ocasión toma la careta de una cuestión paranormal, ¿no? En otras personas, de acuerdo a su cultura, dicen es una aparición mariana, porque ven un ser chiquito, medio femenino, y todo esto. En otra ocasión piensan que es un ser críptido, ¿no? Y este es el gran tema, que hay que ser más holísticos en estas cuestiones y darnos cuenta que todo lo podemos integrar porque finalmente no sabemos si incluso las SM pueden ser, digamos, también parte de este juego, ¿no? Como el título de una canción que hay aquí, o sea, puede ser toda una especie de gran juego, digamos, un gran teatro de parte de unas entidades cuya naturaleza ha de ser espiritual, supongo, pero no conocemos más allá de eso, y se nos están mostrando como nosotros somos más proclives a poder procesarlo, ¿no? Una cosa así. Esta es una idea que me explota la cabeza, pero yo creo que por ahí van los tiros. Desde que he leído, sobre todo hace unos días tuve, y también salió en la radio, una entrevista muy amena con Caravaca, con el investigador Caravaca, y él me hablaba de la teoría de la distorsión y me confirmó muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cuestión, todo está relacionado en sí. Vamos a ver, tú has nombrado la palabra teoría. ¿Qué es una teoría? Algo que no se ha podido demostrar científicamente. Yo, cuando te hablé del tema ovni, te dije, debemos, a la hora de analizar un fenómeno, analizarlo desde múltiples variables. Pero no todo es holístico. O sea, enfocar todos los temas por lo holístico es como decir que las manzanas son igual que las peras. No, las manzanas son manzanas y las peras son peras. Lo que varía de cada fenómeno, primero, que hay una mente humana que es la que interpreta lo que está viendo. Y que esa mente humana tiene unas creencias, está educado en una cultura, en una sociedad, tiene unos valores, y entonces interpretamos de acuerdo a esa información previa que tenemos en el cerebro. Pero lo que es indudable es que los fenómenos existen, que no debemos de, yo por lo menos no lo veo así, no debemos de mezclar cosas, ¿no? Una cosa es un fenómeno de manifestación espiritual, como puede ser una aparición en un contexto determinado, de un fenómeno ovni. Es muy diferente. Yo que he sido testigo, yo a nivel personal puedo diferenciar si a mí me ocurriera una cosa de otra, ¿no? Un fenómeno ufológico tiene una serie de características que no tiene una aparición mediúnica o espiritual, y una SM tiene una serie de connotaciones que no tiene un fenómeno ovni. O sea, yo he tenido la experiencia de vivir una SM, la viví en un accidente que tuve, no me pasó nada, y nada que ver, luego posteriormente viví el fenómeno ovni, y nada que ver con el fenómeno ovni. Son dos realidades diferentes. Que tú vengas con una teoría donde puedes encajar algunas cosas, bien, pero habrá muchas cosas que no vas a poder encajar, ¿eh?
no debemos de mezclar todo, ¿no? Las peras son las peras, las manzanas son las manzanas, aunque las rebujamos en una bolsa. Es decir, que no me creo, y yo compré el libro, lo tengo comprado, voy a ver si lo leo, no me creo del todo esa teoría. No digo que no sea cierta en algunos casos. ¿Quién me dice a mí que una aparición mariana no es una manifestación mediúnica? O que puede ser una manifestación ovni. Que luego los creyentes, porque previamente tienen una creencia católica, cristiana, lo interpretan de acuerdo a sus creencias, con lo cual modifican el fenómeno. Puede ser o no puede ser. O sea que son cosas que tenemos que tener cuidado. Yo cuando sacan una teoría que lo interpreta todo, es como cuando sacan una sustancia que lo cura todo. Ya de base no me lo creo, yo no me lo creo. No digo que sea falso, digo que se puede aplicar a una serie de cosas. Eso de que la teoría de la distorsión pueda explicar todo, yo personalmente no me lo creo. Explicará algunas cosas, pero no todo. Y yo que he sido testigo del fenómeno, pues no creo que aquello haya sido una alucinación colectiva. No me lo creo. Fue tan real como verte a ti aquí ahora. O sea, cuidado con las teorías. No hay nada escrito. Por algo son teorías. Claro, la teoría, y ahí me voy con la ciencia, se tiene que demostrar. Y demostrar todas estas cosas que estamos hablando es muy complicado porque el paradigma científico actual no tiene herramientas para poder explicar los fenómenos paranormales que están ocurriendo hoy a nivel de humanidad. Y digo una cosa que decía un famoso investigador, Salvador Freixedo, ya fallecido, para mí un gran maestro. Yo recomiendo a la gente que vea sus vídeos, que no todo lo que vemos como ovni es bueno, ni todo lo que vemos como ovni es malo. Que debemos utilizar el cerebro, que para eso Dios nos lo ha dado, la naturaleza, yo creo en Dios, ¿no? Yo también. Para poder interpretar lo que vemos y la realidad. Y que no nos den la comida hecha, que no nos den la comida masticada. Aprendamos a utilizar el cerebro, la lógica, y aprendamos a sacar nuestras propias conclusiones, que pueden ser ciertas o pueden ser equivocadas, pero son nuestras. Y en última instancia, son las únicas que nos van a servir para que la ciencia hoy por hoy no va a poder interpretar, por lo menos actualmente. Así es, Anselmo. Bueno, ha sido definitivamente de las mejores conversaciones que van ustedes a escuchar en todo este tiempo que hemos tenido en Misterios al Atardecer y que va a seguir siendo transmitido en edenex.es y que también va a estar en Misterio Infinito Perú. Así que quedo muy agradecido contigo, Anselmo. Quizá hay alguna otra oportunidad, ya que has mencionado que crees en Dios, al igual que yo, pues para hablar sobre ese punto, ¿no? Puede ser un tema riquísimo, sobre todo tú como psicólogo, cómo enfocas a Dios y todo eso, pero será para una próxima ocasión, porque para fines de duración del programa, yo creo que en esta ocasión pues hemos hablado bastante y la gente lo debe haber aprovechado al escucharlo, así que quedaremos por una nueva oportunidad. Quedaremos. Muchas gracias, Anselmo, seguimos en contacto. Gracias. Y bueno, que te vaya muy bien. Saludos hasta Canarias, hasta La Palma. Un abrazo, gracias por invitarme a tu programa, gracias a los oyentes por lo menos oírme y oírnos. Es un placer estar contigo, eres una persona que te sigo desde hace mucho tiempo, desde hace años, y yo también invito a las personas que entren en tu canal, en Misterio Infinito, porque de verdad que uno aprende muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas de tus comentarios, de tus vídeos, y de verdad que cualquier persona que quiera iniciarse en este campo, tienes un buen canal y tienes unos buenos vídeos donde la gente pues podemos
iniciarnos y podemos aprender, ¿no? Gracias a ti, de verdad. Gracias por esas palabras también. Bueno, entonces, amigos, hemos con esto llegado al final de esta entrevista con Anselmo Acosta, psicólogo e investigador del fenómeno OVNI de la isla de La Palma, en Canarias, España. Saludos y pues continuamos ya, me imagino, con lo último de Misterios al Atardecer en Radio Tropical y en edenex.es y también luego en Misterio Infinito Perú. Saludos con todos.